Bueno, pues yo soy fotógrafo y os voy a hablar un poco de Simbiosis, que es mi proyecto. Yo lo llamo Simbiosis porque yo hago fotografías de artistas, hago retratos de otros artistas. Y entonces lo que intento es capturar su esencia, o sea, meterles en sus propios mundos. No hago una foto que sea solamente el aspecto físico del artista, sino que le meto en su mundo, intento captar su ideología, su filosofía, todo lo que quiere expresar, todo lo que quiere transmitir. Y para eso uso Photoshop. Entonces hago unos retratos que tienen mucho retoque digital, parecen como retratos mágicos. Se llama Simbiosis, por eso aquí veis que en el medio pone Simbiosis, y yo voy a explicar solamente 12 fotos, porque si no estaríamos mucho rato. He seleccionado 12 especiales y voy a hablaros de esas fotos. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es la magia de la creación, que obviamente si hablamos de artistas tenemos que empezar por la creación. Y vamos a empezar por Mr. Thoms. Mr. Thoms es un artista él es italiano y vive en un pueblecito muy pequeño cerca de Roma, se llama Valmontone, y se pasa la mayoría del tiempo en su ático jugando con sus pequeñas creaciones. Él hace de todo, es uno de estos artistas que hace muchas cosas, hace ilustración, hace arte urbano, hace diseño, hace muchos muñecos de cartón, pinta cuadros, y lo mágico que tiene es que es capaz de darles vida. Entonces, cuando se aburre mucho, sube a su ático, juega con ellos, habla con ellos, interactúa con ellos, crea mundos con ellos. ¿Y esto cómo es posible que haga esto? Pues porque un día, investigando, mezclando diferentes pigmentos de azul y de verde para conseguir un tono turquesa muy profundo, descubrió por accidente la pintura mágica. Y con la pintura mágica se dio cuenta de que él podía dar vida a sus creaciones. Entonces, a partir de ahí empezó a dar vida a sus muñecos de cartón, a todo lo que él creaba. Pero cuando alguien que no conocen sube al ático y oyen los pequeños crujidos de la escalera de madera de esta casa del pueblecito, todos se quedan muy quietos, como si estuvieran en una fotografía. Se quedan muy quietos para que nadie descubra el secreto de Mr. Thoms, que es capaz de darles vida. Incluso su perro, Quijo, su mascota, se queda también muy quieto para que parezca que está en una fotografía. Algunos incluso se esconden detrás de plantas exóticas para que no se les vea. Pero si somos perspicaces y vemos todo el caos que dejan por el suelo y esa luz mágica que hay en el ambiente y algún puro todavía humeante, nos damos cuenta de que en ese ático de ese pueblecito italiano pasan cosas muy mágicas cuando nadie está mirando. Entonces, esta fotografía representa la magia de la creación, es decir, coger algo que está en nuestra cabeza y transformarlo en algo físico, que eso es la magia en realidad de crear, es coger algo mental y transformarlo en algo real, que eso es lo que hace Mr. Thoms, es magia. Claro, hay mucha gente que dirá, esto es imposible, en realidad él no puede dar vida a sus personajes, eso te lo has inventado, la magia no existe. Pero eso no es cierto, nunca creáis en la gente que dice que la magia no existe. Porque el tema de la magia es que hay un pequeño secreto, y es que solamente las personas que creen en la magia pueden ver la magia. Por eso hay gente que afirma categóricamente que no existe, y estamos los que afirmamos claramente que sí existe. Porque en realidad es una decisión en nuestro cerebro. Cuando decidimos que la magia existe, es cuando podemos verla. Y cuando creemos que no existe, no podemos verla. Mr. Thoms hace magia constantemente, yo lo he visto hacer magia en muchas ocasiones. De hecho, cada vez que pinta un mural hace magia. Pensad en esto, cuando Mr. Thoms pinta un mural y alguien pasa por allí al cabo de un mes o 2 meses o 1 año o 5 años, la persona que ve ese mural siente una emoción, siente algo que ese mural representa, siente alegría, siente melancolía, siente ganas de reír. Y esa es una sensación que Mr. Thoms está transmitiendo a alguien que no ha visto nunca. Está transmitiéndole una emoción a una persona con la que nunca ha entrado en contacto físico. Alguien que pasa por allí, incluso cuando Mr. Thoms ya no esté, alguien pasa y ve su mural y siente esa emoción. Eso en sí mismo es un acto de magia total. Lo que pasa es que, claro, la gente que no cree en la magia dice, eso solo es pintura en una pared, pero es un acto mágico. En eso consiste la magia, en coger algo mental y hacerlo físico. Por eso esta foto representa la primera ley universal, que es la ley del mentalismo. Es que todo empieza en la mente y luego se manifiesta en el plano físico. Vale, la siguiente foto que os voy a explicar es la energía femenina, y esta está basada en un retrato de Elena, de María Elena Stellato, que es una artista feminista, activista de Nápoles, del sur de Italia. Y yo me quedé en su casa, cuando fui a exponer mis fotos en Nápoles hace ya unos cuantos años, me quedé en su casa. Ella compartía una casa grande con un grupo de mujeres y todas las noches, antes de irse a dormir, se quedaban en la cocina tomando café y hablando sobre sus planes, sobre sus proyectos y todas sus nuevas ideas artísticas. Yo siempre me unía a tomar cafés con ellas hasta altas horas de la madrugada, y una noche nos quedamos hablando sobre el mundo en el que vivimos y sobre cómo, cuando la gente consideraba que la Tierra era algo vivo y algo sagrado hace muchos siglos,
los humanos tenían una relación mucho más respetuosa con la tierra, porque consideraban que era una divinidad, que era una deidad, que era un ser vivo y la adoraban como ser vivo, la adoraban como diosa. Esto es algo además que curiosamente hacían muchas culturas de diferentes épocas y de diferentes lugares que nunca habían tenido contacto entre sí. Para los nativos americanos era Pachamama, para los griegos era Gaia, para los hinduistas y los budistas era Bhumi. Y todos ellos coincidían en asignar a la tierra la divinidad femenina, la capacidad de albergar la vida y proteger la vida. Mientras que todos ellos asignaban al sol las características del dios masculino, es decir, la capacidad de fecundar la tierra con sus rayos y hacer que las plantas creciesen y darnos el calor que necesitamos. Y todos ellos eran conscientes de que la vida existe porque hay un equilibrio entre la energía masculina y la energía femenina, es decir, sin la tierra obviamente no existiría la vida, pero sin el sol tampoco. ¿Qué pasó? Que hace unos 2.000, 2.500 años llegó el monoteísmo. Llegaron unos señores que dijeron, no, perdonen, no hay diosas, no hay múltiples diosas, solo hay un único Dios, que es el Padre nuestro que está en el cielo, que es un Dios masculino, que es un Dios solar. A partir de ahí la relación que tenían los humanos con la tierra cambió radicalmente y empezamos a dejar de considerarla como un ser vivo, como algo sagrado, como Gaia, y la consideramos un objeto, como algo que podemos explotar, de lo que podemos sacar petróleo, talar los árboles, cortar los bosques, ir consumiéndolo poco a poco. A partir de ahí, la relación del humano con el humano dejó de verse como lo que es, como un microorganismo de la Tierra, como algo que está interconectado con todas las especies y que es frágil y que necesita el resto de las especies. Y esto hizo que la vida cambiara hacia un modo mucho más peligroso. Por eso, después de tener toda esta conversación, le planteé si quería que le hiciera una fotografía con una de sus esculturas de mujeres africanas para reivindicar la esencia del sagrado femenino en el concepto más amplio, no solo desde el punto de vista feminista, sino desde el punto de vista astrológico e histórico, para reivindicar un poco todo el conocimiento perdido, porque lo más triste de esta historia es que esto los humanos lo sabíamos. Hace 5.000 años, hace 10.000 años, los humanos sabíamos que Gaia, que la Tierra es un ser vivo y que es una diosa, y la respetábamos como tal, pero se nos ha olvidado. Ahora parece que en Occidente nuestra historia son los últimos 2.000 años. Pensamos que solo nos acordamos de lo que nos han contado desde que se inició el catolicismo y hemos perdido toda la sabiduría ancestral. Esto los pueblos aborígenes americanos, africanos y asiáticos lo sabían. Entonces ya va siendo hora de recuperar todo el conocimiento perdido y de volver a aplicarlo, porque la historia de la humanidad no son 2.000 años, son más de 200.000. O sea, hay muchísimo conocimiento ahí que hemos perdido. Bien, la siguiente que vamos a explicar es la evolución personal y esta la explico con el retrato de Shepard Fairey. Vale, Shepard Fairey es probablemente el artista más famoso de todos los que he retratado, es un artista americano y esta es la única foto que tengo que ya no parece una foto, parece directamente una ilustración, porque lo que hice fue trazarla entera encima para que pareciera una de sus ilustraciones que tienen siempre este estilo de la propaganda comunista. Entonces, para Shepard Fairey lo que elegimos fue el concepto, siempre hablé un poco con él y elegimos el concepto de la evolución del crecimiento personal y de la lucha por seguir en la misión. Por eso tiene 2 flores pequeñas abajo y 2 flores grandes arriba que representan el crecimiento y tiene un sol naciente detrás que representa la fuerza. ¿Y por qué elegí a Shepard Fairey para representar la fuerza? Porque Shepard es un artista que tiene muchísimos haters en Internet. Para la gente de las generaciones más grandes que no sepan lo que es un hater, son personas que odian a los demás. Entonces en Internet hay muchas. Entonces Shepard es un artista que tiene su propia marca, que se llama Obey, que vende camisetas y que le va bastante bien. Entonces dentro del mundo del arte urbano hay gente a la que no le gusta esto, no le gusta entrar en el sistema, vender ropa, entrar en el sistema capitalista, entonces le critican muchísimo. Pero él tiene esa capacidad de no fijarse en la crítica y de seguir con su proyecto, de no fijarse en todo ese odio que hay por ahí, que eso es algo muy inteligente, porque en realidad ese odio es odio de la gente, no es odio que tenga que afectarle a uno. Y él tiene esa capacidad de seguir siempre enfocado en su misión sin hacer caso a esas emociones negativas. Por eso lo elegí para este retrato basado en el crecimiento personal. La siguiente que vamos a explicar es la ilusión de la apariencia. Y esta la explico a través del retrato de la simbiosis de Pantone, de Felipe Pantone. Pantone es un artista argentino, pero que vive en Valencia. Y este fue un reto porque Pantone no hace nada figurativo, es decir, él no hace cabezas ni caras, ni representa personas ni animales. Entonces, para mí lo más fácil, siempre que hago una simbiosis, yo las llamo simbiosis a mis fotos, es coger la cabeza de uno de los personajes del artista y cambiársela, ponerle la cabeza por el personaje, como habréis visto antes.
Entonces, en el caso de Pantone, como lo que hace es abstracto, son cuadraditos de colores, pues pensé, bueno, pues es un reto mayor, vamos a coger una de sus obras, y lo que hice fue ponerle delante esas muestras de color que usa él, del sistema de color Pantone, y censurarle usando esas muestras de color. Al colocarlas en Photoshop, yo uso un programa que se llama Photoshop, y cambiar el modo de fusión de la capa. Las capas se solapan de diferentes maneras, pero bueno, tampoco voy a entrar en conceptos técnicos. Vi que eso hacía que cambiase el tono de la piel de Pantone. Había cuadraditos que aplicaban un filtro, parecía que tuviera la piel más oscura, y con otros parecía que tuviera la piel más clara. Entonces, lo importante de este retrato es que la persona que hay detrás, al margen del filtro que tenga, la persona siempre es la misma. Porque muchas veces el problema es que cuando vemos a alguien, vemos los filtros que le aplicamos. Entonces, una persona me ve a mí y dice, bueno, este es un tío español con tatuajes. O yo veo a alguien y pienso, este es un policía con uniforme, o es un banquero con traje. Y no estoy viendo, lo que estoy viendo yo es un filtro, es algo que me hace que no puedo realmente llegar a comunicarme con esa persona, porque lo que estoy viendo es el filtro que yo le aplico. Y siempre nos relacionamos con los demás aplicando esos filtros y no vemos lo que hay detrás. Y lo peor es que no solo aplicamos esos filtros a los demás, sino a nosotros mismos. También tenemos filtros, no nos mostramos realmente como somos, ¿no? Hay gente que yo soy, por ejemplo, me gusta caer bien, entonces estoy solo todo el día gastando bromas y diciendo cosas para hacer reír a la gente. O tengo miedo de caer mal, entonces desarrollo un carácter tímido para no caer mal a la gente. Entonces, entre los filtros que yo mismo me aplico y los filtros que le aplico a los demás, una comunicación real y genuina es casi imposible. Estamos aplicando filtros constantemente. Y estamos creando personajes. Además, me creo un personaje en base también a mi educación. La gente dice, bueno, tú eres un hombre, tienes que ser fuerte, no tienes que llorar, no tienes que mostrar tus sentimientos, tú eres una mujer, puedes mostrar tus sentimientos, con lo cual no está mal, pero tienes que cuidar a tu familia. Nos van creando todo un personaje que nos hace ir por la vida como traumatizados, metidos dentro de ese personaje sin salirnos, ¿no? Yo soy así, soy de esta manera, así es como me ha educado. Entonces, la idea es que para conocerte a ti mismo tienes que empezar a romper todo eso, tienes que romper todo ese personaje que te has creado, toda la educación que te han dado, todo lo que te han hecho creer que eres, porque tú no eres eso, tú eres mucho más que eso, tú no eres esa persona, tú en realidad eres la conciencia que está dentro de esa persona, que experimenta la vida a través de esa persona. Pero tú no eres todos esos filtros. Entonces, en algún momento, para empezar a entender quién eres, hay que dejar de mirar hacia afuera, dejar de pensar qué piensan los demás de mí. ¿Le caeré bien a la gente o le caeré mal? Pues no sé, a mi novia le caigo muy mal, pero a mi novia le caigo muy bien, pero a ese tipo le caigo muy mal. Entonces, ¿soy majo o no soy majo? Claro, al final, cada uno te verá de una manera diferente, da igual. La gente te está viendo según ellos te ven, pero tú no eres eso, no tienes que buscar el reflejo de los demás. ¿Quieres saber quién eres? No mires fuera. Mira adentro, es la única manera de entenderlo. Y eso nos lleva al siguiente retrato, que es el retrato de Smithe. Vale, si empezamos a pensar quiénes somos, podemos pensar, bueno, yo igual soy algo físico, ¿no? Pues no, porque eso demuestra, con Smithe descubrimos juntos que la materia en realidad está vacía. Smithe es un artista mexicano que vino a pintar en la Escocesa hace unos cuantos años. Yo cuando me enteré de que venía, yo soy muy fan de Smithe, me gusta mucho lo que hace, entonces cuando me enteré de que venía, le escribí para hacerle una foto. Para mí es muy fácil ahora con las nuevas tecnologías ponerme en contacto con cualquier artista, enseñarle lo que hago y quedar para hacerle un retrato. Entonces, estuve hablando con él un rato y decidimos ponerle un átomo en la mano. ¿Veis que tiene las dos manos así y está controlando un átomo? Porque Smithe también es bastante mágico como Mr. Thoms. Hay algunos retratos que veréis que son muy mágicos. Y él tiene la capacidad de controlar la materia telequinéticamente. Pero esto es algo que no nació con este don. Esto lo descubrió un día que se dio cuenta de que la materia en sí misma está totalmente vacía. Que esto cuando lo decimos suena muy raro, pero ¿cómo puede ser que la materia esté vacía si yo esta mesa la puedo tocar? Bueno, pues resulta que el 90% del átomo está vacío. Y esto no es ninguna teoría New Age extraña, esto está demostrado científicamente. Si cogemos un átomo, si el electrón está aquí, o sea, si el núcleo del átomo está aquí, el electrón estaría aquí. Todo lo demás del átomo es espacio totalmente vacío. Si la materia no se atraviesa, es porque los electrones que están en la superficie generan un campo electromagnético negativo que se repele, con lo cual si yo intento atravesar la mesa, el motivo por el que mi mano no atraviesa la mesa es que los electrones de la superficie de mi mano generan un campo electromagnético y los de la mesa lo repelen, pero en realidad el 90% de la mesa y el 90% de mi mano es espacio vacío. Es increíble, ¿no? En realidad la materia en sí misma es un 90% de espacio vacío. Cuando Mr. Thoms descubrió esto, los ojos se le salieron de la cabeza, su cerebro se expandió y entró en una especie de
de revelación atómica a la cual es muy difícil llegar. Además de controlar los átomos con sus propias manos, también pinta unos murales brutales con esas mismas manos. Bien, el siguiente que vamos a explicar es la introspección, que es el de Pincho. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que yo no soy mi apariencia, yo no soy un hombre con tatuajes español, sino que soy más que eso, y tampoco soy solo físico, porque la materia en realidad está vacía, la única manera de entender quién soy realmente sería preguntármelo a mí mismo, ir hacia adentro y no buscarlo en los demás. Y eso es lo que representa este retrato de Pincho. Pincho aquí está haciendo un mantenimiento, se está reparando a sí mismo en un momento de introspección. Pincho es un artista madrileño, pero vive en Menorca. Y cuando le hice la foto le pregunté, yo siempre les pregunto, ¿cómo quieres que te retrate? Y entonces Pincho me dijo, yo tengo un dibujo que yo hice, que es un retrato de Philip K. Dick, el escritor, que es el escritor que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el libro en el que está basada la película Blade Runner. Entonces me dijo, yo hice un dibujo de este escritor y le hice como si fuera un replicante cortado en trozos con cables por dentro. ¿Tú podrías hacer algo así, cortarme en trozos? Y le dije, bueno, venga, vamos a probarlo, no nos limitemos. Entonces pintamos un cartón de blanco, se tumbó encima y hicimos un montón de fotos de todos los elementos que tenía por ahí donde estaba pintando, aerógrafos, ilustraciones y más cosas que había por allí. Y después le corté en trozos en Photoshop. Obviamente yo nunca cortaría así a nadie en el mundo real, y menos a Pincho, que es súper majo. Y le puse todos los cables y sus ilustraciones. Y es un momento de desconexión, esos momentos en los que apagamos el mundo exterior, dejamos de pensar en lo que tenemos que hacer, en qué pensarán de mí, qué no pensarán de mí, y nos centramos en nosotros mismos. Y ahí, en esos momentos, es cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso hay dos ilustraciones, no sé si se lee en el proyector, bueno, desde aquí yo lo leo perfectamente. Hay dos dibujos suyos en los que en uno pone Left is New Right y en el otro pone War is New Peace. Pincho es muy crítico con la política, hace ilustraciones muy claras y en este caso es muy bueno en lo que hace. Claro, Left is New Right es una ilustración en la que nos dice la izquierda es la nueva derecha, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo. Vemos que en política hay políticos de izquierdas, pero no pueden aplicar realmente una política de izquierdas porque el poder real no les deja. Fijaros, en España tenemos un gobierno que es de izquierdas y ni siquiera consiguen que los bancos no devuelvan lo que nos han robado, porque no pueden, porque el poder real ya no lo tienen ellos. Entonces Pincho es muy incisivo en ese tema y nos dice, bueno, es que la izquierda es la derecha, la izquierda en sí misma no le dejan existir. Y luego el otro, que es War is New Peace, que es la guerra es nueva paz. Vivimos en un estado de aparente paz, pero lo que está pasando por debajo es brutal. Y las ilustraciones decidimos meterlas porque en esos momentos, cuando uno deja de buscar fuera y empieza a buscar dentro, es cuando tiene la capacidad de cambiar su manera de pensar. Cambiar la manera de pensar es muy complicado. No es algo tan fácil, o sea, a ti te han educado así, eres de izquierdas, eres ateo, eres de esta manera. Muy poca gente realmente hace el trabajo de intentar cambiar esas cosas. Entonces, en esos momentos es cuando tenemos esa capacidad, la capacidad de cambio, la capacidad de ver que no somos algo estático, no pensamos siempre igual, sino que vamos variando. Y eso nos lleva a la siguiente, que es el cambio constante. Ahí es cuando miramos dentro y nos damos cuenta de que, vale, yo no soy algo fijo, yo no soy siempre igual. Yo no puedo conocerme como algo que no cambia porque yo cambio constantemente. Y esa idea es la que representamos con el retrato de Joaquín Jara. Joaquín Jara es un escultor, pero es un escultor muy curioso porque él lo que hace, claro, él hace los retratos en escultura. Yo hago retrato en fotografía. Un retrato, bueno, todo el mundo sabe lo que es un retrato, es cualquier obra de arte que tenga como sujeto principal a una persona. Entonces un retrato puede ser una escultura, una pintura, una foto. Pero él en sus retratos, claro, él pensaba, en el retrato lo que hace uno es congelar un momento. Es decir, yo hago un retrato de alguien, le hago esa fotografía en ese momento. Un retrato de Felipe V capta a Felipe V en ese momento, pero la persona va cambiando a lo largo de su vida, va aprendiendo cosas, o no, o va peor, se va traumatizando, da igual, pero todos vamos cambiando, ¿no? Entonces, Joaquín pensó, yo quiero hacer retratos en los que se vea el cambio, que no sea congelar a alguien en un momento. Entonces dijo, vale, yo lo que voy a hacer son esculturas y las voy a instalar en entornos naturales. Me voy a ir al campo, voy a dejar esa escultura y voy a ir cada mes y le voy a hacer fotos hasta que la naturaleza la haya absorbido y haya desaparecido por completo. Entonces lo que hice con él yo es eso, es instalarlo en el campo a él mismo y hacerle representar ese cambio con el cambio más brutal que puede haber en la vida, que es la muerte. O sea, lo que representa este retrato es el momento en el que Joaquín pasa a integrarse en la naturaleza. Por eso él ha perdido la conciencia y la planta que le sale del pecho representa su alma que está abandonando el cuerpo.
Si hablamos de cambios, el cambio más brutal que puede haber en una vida, sin lugar a dudas, es la desaparición del cuerpo físico, ¿no? O sea, no hay un cambio más bestia que ese. De hecho, nos asusta muchísimo porque no lo vemos como un cambio, lo vemos como un fin, ¿no? Estamos tan metidos en el personaje, en ese personaje que nos hemos creado, yo soy esto, yo soy así, yo soy un ser físico, que cuando llega el fin de la vida pensamos, vale, esto es el fin de todo, porque todo lo que yo soy, todo el personaje que yo me he creado, mi personalidad, mis ideas, todo eso es lo único que yo soy. Si no hemos hecho el trabajo de ir dentro y ver qué hay ahí, cuando llega este momento pensamos, vale, se acabó todo. Y eso nos da muchísimo miedo porque es un cambio muy profundo. Entonces, este retrato representa eso, representa el cambio constante, que representa la ley de la vibración, que es la tercera ley universal. Como veis, hemos llegado al punto medio de la conferencia con el cambio constante, que representa la tercera ley universal, la ley de la vibración, y la primera de todas, la de la creación, la de Mr. Thompson, el pueblecito italiano, representaba la primera ley universal, que es la ley del mentalismo. Todo empieza en la mente. Veíamos que las creaciones de Mr. Thompson son ideas que luego él las plasma en el mundo físico. Si os fijáis, todo empieza en la mente, o sea, todo. El Santa Mónica, el Festival Cronos, todos los libros que hemos leído, todas las películas que hemos visto, todas las historias que nos han contado, todo ha salido de la cabeza de alguien en algún momento. Esa es la primera ley universal. Y ahora me diréis, vale, si la de Mr. Thompson, que es la primera, la del mentalismo, es la primera, y la de Joaquín Jara es la tercera, ¿dónde está la segunda? Te has olvidado de una. Y además tienes aquí un esquema que parece súper complicado y luego te vas olvidando de cosas por el camino. No, lo que pasa es que la segunda ley universal está reflejada dentro de la propia geometría de este diagrama. ¿Veis que el diagrama contiene dos triángulos, uno que apunta hacia arriba y uno que apunta hacia abajo? Vale, pues ese símbolo, ese es el hexagrama de la estrella sagrada, ese símbolo representa la segunda ley universal, que es la ley de la concordancia. Este símbolo es muy importante porque lo vemos en muchas religiones, es decir, este símbolo para el judaísmo y para el cristianismo se conoce como la estrella de David, para el budismo se conoce como Anahata, y para los musulmanes se conoce como el sello de Salomón, o sea que si está en tantos lugares es porque tiene que ser algo importante. Y lo que representa en realidad este símbolo es la correspondencia entre arriba y abajo, es decir, lo que es arriba es abajo, si quieres conocer el mundo, conócete a ti mismo, quieres cambiar el mundo, cambia tú mismo. Esa es la segunda ley universal. Bien, y sigamos. El siguiente es el enigma cuántico, que lo hice a través del retrato de Vanessa Muñoz. Vanessa Muñoz es una escultora abstracta y lo primero que hice cuando fui a su casa, como siempre, es hablar un poco con ella, intentar conocerla, porque yo, claro, para retratar la esencia que hay detrás del artista, primero necesito conocerle, si no solo hago una foto de su aspecto físico. Entonces, primero hablamos un rato y me explicó un poco sus ideas, qué es lo que hay detrás de sus esculturas. A ella le gusta mucho la física cuántica, que si habéis oído hablar de la física cuántica es cómo funcionan las cosas a nivel muy pequeño, a nivel atómico, y nos dice unas locuras impresionantes. Según la física cuántica, un objeto físico puede existir en dos lugares a la vez. De hecho, la física cuántica nos dice locuras más grandes que cualquier religión. Entonces, Vanessa, con esos conceptos, le gusta mucho, ella le gusta leer este libro, el enigma cuántico, que de hecho está apoyado ahí. No llega a verse el título, pero en la foto en alta resolución sí se ve. Y le gusta leer este libro antes de dormir la siesta, porque le gusta tener esos conceptos flotando en su cabeza. Entonces ella, cuando llega a casa por las tardes, cuando sale de su estudio y llega a casa, se quita los zapatos, toca un poco la sierra musical, porque ella, aparte de ser escultora, también es música, y después lee un rato el enigma cuántico y después se queda dormida. Y cuando se queda dormida con esos conceptos, hay veces que tiene sueños. Por ejemplo, el día que yo la retraté, tuvo un sueño en el cual flotaba por la habitación con 6 brazos y con sus 6 brazos podía trabajar en sus esculturas con gran destreza, podía serrar, taladrar, terminar sus esculturas, pintarlas con spray y a la vez tomarse un vaso de vino tinto, todo ello mientras flotaba por la habitación. Claro, en ese momento se dio cuenta, dijo, esto no puede estar pasando. Si esto desafía las leyes de la física, ¿cómo puedo estar yo flotando con 6 brazos? Entonces dijo, solo hay una explicación, esto tiene que ser un sueño. Cuando nos pasa eso, normalmente nos despertamos automáticamente. Cuando pensamos, estoy en un sueño, que nuestro cerebro nos saca del sueño. Pero ese día, un golpe de viento había pasado por el balcón y había hecho que las plantas exóticas que tenía junto a la ventana desprendiesen un polen sedante que le permitía seguir durmiendo sabiendo que estaba durmiendo. Y ahí entró en el estado que se llama sueño lúcido, que es decir, yo estoy durmiendo, pero sé que estoy durmiendo. Y en ese momento tuvo el momento de la gran revelación y dijo, ahora entiendo el enigma cuántico. Un objeto o un cuerpo puede existir en 2 lugares a la vez porque se encuentra en 2 planos
en dos dimensiones diferentes de la misma realidad. Yo ahora estoy en el sofá durmiendo la siesta, pero a la vez estoy flotando por la habitación, con lo cual mi cuerpo está en el sofá, mi cuerpo físico, pero mi cuerpo astral está flotando. Y ahí dijo, he resuelto el enigma cuántico. Por esto, un cuerpo puede estar en dos lugares a la vez. Aunque el enigma cuántico es aún más loco, porque según el enigma cuántico, un cuerpo físico puede estar en dos lugares a la vez, con lo cual la física es aún más loca que los sueños. Y como veis, ya lo que hago también me gustan las fotos, empezar a crear historias, como la de Mr. Thoms, ya no solamente retratar al artista, sino crear una historia con todo lo que le pasa en esa tarde. Vale, el siguiente es la dualidad y la no dualidad, que este es un retrato en el que hay dos personas, claro, para representar el concepto de la dualidad, que representa uno de ellos, y el de la no dualidad, que representa otro de ellos. Estos son Leon K. y Ivana Racing. Y este retrato lo hicimos durante un evento que se llamaba Creença en el Convent, que es una nave, bueno, es un complejo industrial abandonado que han convertido en un centro de creación artística. Entonces, durante ese festival hubo mucha gente que pintó murales, pero León y Ivana decidieron hacer una performance. Pero fue una performance muy peculiar, porque ellos, normalmente cuando uno va a una performance piensa, voy a estar ahí una hora mirando a un artista hacer alguna marcianada muy rara, pero en esta performance había mucha interacción, porque el público podía preguntar cualquier cosa que quisiera. Y ellos intentaban contestarla desde dos puntos de vista totalmente diferentes, prácticamente opuestos. León intentaba contestar a las preguntas desde un punto de vista filosófico, Ivana intentaba responder a las preguntas mediante el tarot. Ivana es DJ postindustrial, es maga de la magia blanca de la Escuela del Caos, y León es doctor en filosofía y tatuador, especializado en imágenes rituales. Entonces, entre los dos, contestaban a cualquier pregunta del público usando estos dos sistemas tan diferentes. Entonces, claro, yo cuando les vi así, porque además ellos llevaban esta ropa y se habían pintado esta foto, lo único que tiene de Photoshop son los sigilos mágicos que flotan, estos diagramas que flotan en sus manos, pero el maquillaje es real. Entonces, claro, yo cuando les vi vestidos así, pintados así, y en un entorno postindustrial, claro, a mí como fotógrafo yo decía, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de capturar a estos dos con esta pinta, o sea, es buenísimo. Y además la localización postindustrial con el techo roto, era un sitio buenísimo, así que estuve esperando pacientemente hasta que acabó la performance, que duró como 2 horas, con montones de preguntas, y cuando terminó ya les dije, oye, ¿os apetece que os haga una foto? Y me dijeron que sí, hicimos esta foto. Entonces, obviamente elegí para representar a la dualidad a León, que representa la lógica mental, que es dual, y para la no dualidad elegí a Ivana, que es más la intuición. ¿Y por qué la lógica mental es dual? Nuestro cerebro funciona de una manera totalmente dual, o sea, nuestro cerebro siempre está analizando la realidad buscando una solución en base a dos posibles reacciones. Entonces, nuestro cerebro cataloga todo lo que vemos y todas las experiencias como bueno o malo, positivo o negativo, frío o caliente, cielo o infierno, blanco o negro, luz y oscuridad. ¿Esto qué hace? Que siempre estemos planteándonos las cosas con dos posibles salidas, gastando energía en calcular esto, y también hace que todo lo tengamos que catalogar como bueno o malo, cuando en realidad si pensamos en algo, no sé, pongamos como ejemplo el fuego. ¿El fuego es bueno o el fuego es malo? Pues una persona que se quemó hace 2 años pensará, pues el fuego es malo porque yo me quemé y me hizo daño. Y una persona que estaba en el bosque a punto de morirse de frío y hizo una hoguera pensará, pues no, el fuego es bueno porque yo estaba a punto de morirme de frío y hice una hoguera y me salvó. Y si estas dos personas se conocieran, tendrían conceptos opuestos del fuego. Uno pensaría, basado en su experiencia, que el fuego es bueno, y otro pensaría, basado en su experiencia, que el fuego es malo. Y se pondrían a discutir. No, el fuego es malo, ¿pero qué dices? ¿Por qué? Porque yo me quemé. No, el fuego es bueno porque a mí me dio calor. Y si los viéramos, pensaríamos, pues vaya par de tontos aquí discutiendo sobre el fuego, pero si el fuego no es ni bueno ni malo. Y eso lo vemos súper claro, ¿no? Pero eso es algo que pasa todos los días. Con cuestiones de política, con cuestiones de religión, con cuestiones de partidos de fútbol, con cuestiones de nacionalismo. Todo el día la gente, todos estamos haciendo la misma tontería, discutir sobre el fuego es bueno o el fuego es malo, gastando energía, confrontándonos con toda la gente que piensa diferente a nosotros por la sencilla razón de que han tenido una experiencia anterior diferente. Si yo soy ateo y una persona es católica, no significa que yo tenga razón y él esté equivocado, significa que él, por su educación y por sus ideas, ha decidido o ha llegado a la conclusión de que lo mejor para él es el catolicismo. Eso no es bueno ni malo. Yo no tengo por qué estar constantemente confrontándome con toda la gente que piense diferente, porque además es como pensar, no, esta es la realidad
esto es lo correcto y yo voy a estar todo el día peleándome con los que no piensen como yo. Es un gasto de energía total. Y eso es lo que representa la cara de Cafre. ¿Veis la cara de Cafre de esfuerzo? Este es ese esfuerzo del dualismo, de decir, no, tengo la razón y los demás no. Sin embargo, y por eso veis que en los sigilos tiene como un humo de combustión, porque eso gasta muchísima energía, todo el día pensando y discutiendo. Sin embargo, fijaros en la cara de Ivana. Ivana está ahí como relajada, tiene una sonrisa complaciente. ¿Por qué? Porque ella ha alcanzado la no dualidad. ¿Y qué es la no dualidad? La no dualidad es decir, todas las experiencias son experiencias, cada uno tiene su manera de entender el mundo y todo está bien. Es decir, el hecho de que alguien piense diferente a mí no significa que él no tenga razón. Una experiencia que alguien cataloga como negativa no tiene por qué ser algo malo. Si yo paso por un trauma, eso puede ayudarme a ser más fuerte, puede ayudarme a crecer. Esa experiencia negativa puede tener un resultado positivo. Aunque yo lo pase mal durante un tiempo, eso para mí puede ser un aprendizaje. Y esa es la no dualidad. Ese es el concepto de decir, aceptar el todo, aceptar que todo lo que pase está bien y que las cosas no tienen por qué estar siempre clasificadas como positivas o negativas. Bien, el siguiente es escuchar a tu corazón, que esto suena así como muy hippie, ¿no? ¿Qué será esto de escuchar a tu corazón? Vale, con lo del corazón no quiero decir escuchar al órgano del corazón, sino quiero decir otra cosa, que esto es lo que intentamos representar a través del retrato del Dimitri. Que el Dimitri es un artista de Palencia, pero que vivió mucho tiempo en Barcelona, y dice esta foto cambiándole por una cabeza de virgen que hizo para una expo en Fusion Gallery hace unos cuantos años. Ya esta foto la hicimos en Poblenou, un día sobre las 12, que la gente nos miraba un poco raro porque estaba yo ahí haciéndole fotos a un chico sin camiseta y las familias que pasaban por ahí decían, ¿qué hacen estos dos haciéndose fotos sin camiseta por aquí en la calle a las 12 del mediodía? Pero más raro aún nos hubieran mirado si hubieran sabido que nuestra intención era crear una deidad no binaria transexual que puede controlar la energía de los chakras con sus propias manos. Que ahí hubieran dicho, no, estos están realmente mal de la cabeza. Vale, ¿por qué es una deidad no binaria? Esto en realidad es un remake del Cristo del Sagrado Corazón. Lo que pasa es que es un remake futurista. Entonces, en vez de tener un Sagrado Corazón, lo que tiene es la energía del chakra corazón, que es el que los budistas llaman anahata, que es el mismo de que todo está conectado, que es cuando uno no piensa en dualidad, sino que piensa con la unidad, no siente división dentro de sí mismo, sino que piensa en la unidad. Y este Dios, esta deidad, tiene la capacidad de controlar esa energía. Tiene cabeza de virgen y cuerpo de hombre porque es una deidad no binaria, es decir, no está basada en el masculino o femenino, sino que representa la unidad total. Y representa la idea de usar el corazón. ¿Pero qué quiere decir esto de usar el corazón? Nosotros pensamos que la única manera de llegar a conclusiones y de pensar es con nuestro cerebro. Es decir, si yo tengo un problema, lo soluciono pensando con mi cerebro. Mi cerebro funciona de manera dual, sí o no, blanco, negro, bueno o malo. Y no pensamos que hay otras posibilidades. Entonces, si cogemos, por ejemplo, como esto suena muy abstracto, cojamos un ejemplo de las noticias. Por ejemplo, supongamos que estamos viendo la tele y vemos las revueltas por el asesinato de George Floyd en la tele. Y vemos gente manifestándose, gente quemando una comisaría. Vale, si analizamos eso con nuestro cerebro automáticamente verá que hay dos facciones, ¿no? Los manifestantes y la policía. Y automáticamente nuestro cerebro elegirá una. Dirá, vale, hay unos que son los buenos y unos que son los malos. Yo soy de izquierdas y soy antirracista, con lo cual para mí los buenos son los manifestantes. Y entraré en un conflicto, claro, empezaré a decir, sí, que quemen la comisaría, que entren en la Casa Blanca. Entraré en confrontación con el otro lado. Pero una persona que tenga otra educación o que tenga un comercio en Nueva York y no quiera que se lo quemen o que sea más conservador o más clásico, pensará, oye, estos son revueltas, esta gente puede hacer algo peligroso, creo que es necesario que los paren o que los contengan. Entonces nuestros cerebros automáticamente elegirán uno de esos dos bandos, como si fuera un partido de fútbol, y veremos la confrontación desde un lado o desde el otro, que sigan las revueltas o no, que paren a esa gente. ¿Qué pasa si en vez de analizar eso con nuestro cerebro intentásemos analizarlo con el corazón? Que empezaríamos a ver cosas que no vemos normalmente. Empezaríamos a ver, por ejemplo, cosas que además no suelen decir en las noticias. De repente veríamos uno de los policías que se ha quedado rezagado y 4 negros enormes defendiéndole para que no le linchen. Eso yo lo he visto. O veríamos, por ejemplo, los policías arrodillándose delante de los manifestantes. O los policías manifestándose con la gente, marchando con ellos. Porque al final no es una confrontación, es un grupo de gente que está manifestándose porque ha sucedido algo totalmente inaceptable, que es que han asesinado a una persona. Entonces, de repente empezaríamos a verlo no como una confrontación,
sino como lo veríamos como algo mucho más unitario, como un movimiento de gente en contra de algo inaceptable. Y cuando empezásemos a hacer eso, lo que sentiríamos no es un proceso mental de confrontación y de violencia, sino una emoción interior en otro lugar. Sentiríamos una emoción que no viene del plano mental, viene de nuestro corazón, que además resulta ser que nuestro corazón tiene 40.000 neuronas, que se llaman las neuronas cardíacas. Es decir, el ser humano no tiene solamente un cerebro, tiene dos. Y la manera de pensar que tenemos con uno y con otro es muy diferente. De hecho, el cerebro, al pensar de manera dual, puede equivocarse, puede estar en lo cierto o no, pero el corazón no se equivoca nunca. Así que la próxima vez que estéis pensando algo, plantearos, ¿estoy pensando con el cerebro o estoy pensando con el corazón? Si estáis pensando con el corazón, siempre llegaréis a la verdad. Vale, y ya llegamos a la penúltima, que es el sexto sentido, que este concepto es a través del retrato de la simbiosis de Pecca. Pecca es una artista argentina que vive en Barcelona, ella es vegetariana, no come carne, y en su terraza tiene fresas, pimientos y otras plantas que planta para hacerse ensaladas. Entonces, como siempre, estoy hablando con Pecca antes para poder hacer el retrato, para retratar algo más que su aspecto. Y Pecca tiene un mundo muy mágico, muy cósmico. Sus cuadros siempre hay animales con chakras, planetas extraterrestres, seres mágicos, seres cósmicos, seres que traen mensajes de otras dimensiones. Entonces, lo que intenté con Pecca es meterla en ese mundo mágico y hablar un poco de lo que podemos llegar a ver cuando activamos el sexto sentido, cuando dejamos de ver la realidad como solamente algo físico. Entonces, por eso en este retrato, veis que arriba a la izquierda, no sé si se ve bien en el proyector, pero está la luna. Se ve la luna, que es algo que no suele verse cuando es de día. Bueno, es que casi no se ve, pero está entre las nubes. Y al lado de la luna, que se verá aún menos, hay una estrella fugaz. Entonces, estos son elementos que normalmente la luna de día no la vemos, pero está ahí, no la vemos porque no la buscamos, pero en realidad la mayoría de los días, si nos fijamos, podríamos ver la luna de día. Y las estrellas fugaces, en realidad hay una cada 15 o 20 minutos. Lo que pasa es que no las vemos porque no nos fijamos, pensamos que no las vamos a ver, por eso no las vemos. Entonces, por eso en la foto metí algunos elementos que solo se ven si uno se fija mucho. Y luego ya metí también un ovni, que eso ya realmente sí que es más complicado de ver. Y es para expresar esa idea de empezar a ver esos mensajes. De repente, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, estamos un día caminando por la calle pensando si hacer o no hacer algo y vemos en una marquesina de autobús un anuncio en el que pone «Vea por ello». Y pensamos, ostras, qué casualidad. Yo estaba pensando si hacer o no hacer algo y he visto un anuncio en el que pone «Vea por ello». Pero bueno, esto tiene que ser una casualidad. Mi cerebro está desconectado del mundo exterior. O un día nos levantamos por la mañana y vemos que alguien ha escrito en la pared «Que tengas un buen día». Y pensamos, bueno, esto es un mensaje, ¿por qué yo veo justo esto ahora? Si es un mensaje, ¿de dónde vienen estos mensajes? ¿Se está comunicando conmigo algún tipo de ser superior? Pues no. Lo más curioso es que estos mensajes vienen de nosotros mismos. Es decir, nuestro cerebro filtra la realidad que vemos, porque en el mundo hay tanta información que nuestro cerebro no puede captarla toda a la vez. Si salimos a la calle y estamos andando y vemos un anuncio en una parada de autobús en el que pone «Vea por ello», no nos estamos fijando en las 15 personas que esperan en el autobús, ni en el parque que hay detrás, ni en el chico que está cruzando la calle, ni en el otro que viene con una bicicleta. Nuestro cerebro dice «Fíjate en eso», porque eso es lo que tú necesitas ver ahora. Es decir, en la realidad hay tanta información que nuestro cerebro va filtrando y nos va enseñando esos mensajes que son los que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Con lo cual, lo más curioso de esas señales es que no vienen de ningún lugar extraño. Son consejos que nos estamos dando nosotros a nosotros mismos a partir de cómo nuestro cerebro filtra la realidad. Porque nuestro cerebro, si sabemos usarlo, si sabemos usar nuestro cerebro en lugar de que él nos use a nosotros, si nos salimos de la dualidad, es una herramienta fantástica. Y eso es lo que quería representar con esta fotografía de Pecca, esa capacidad de empezar a ver, de usar el sexto sentido y de empezar a ver esas cosas. Porque el mundo exterior y el mundo interior no están desconectados. Hay sincronía. Lo que vemos es lo que nuestro cerebro decide o cree que es importante que veamos en ese momento. Y ya por último, obviamente la última, es cómo empezar a usar todo esto que sabemos, ¿no? De repente, bueno, hemos pasado por todo un proceso, nos hemos dado cuenta de que yo no soy mi apariencia exterior, de que la materia está vacía, de que yo no soy algo físico, de que soy algo más, de que lo que yo soy tengo que buscarlo dentro. Hemos empezado a no usar nuestro cerebro de una manera tóxica, he empezado a usar más nuestro corazón y al final es como, vale, pues toda esta información, ¿cómo la puedo utilizar?
Pues en los pequeños detalles. En realidad, cuando yo fui a hacer esta foto a Dadara, Dadara me enseñó una cosa muy importante. Claro, yo con estos retratos he aprendido un montón, porque he conocido un montón de artistas que me han enseñado un montón de historias sobre su filosofía, sobre su manera de ver la vida, sobre cada uno en su estilo, ¿no? Algunos muy cósmicos, otros muy espirituales, otros muy pragmáticos. En el caso de Dadara es muy pragmático, porque el proyecto que tiene, que además está en esta exposición Dadara, aquí a la derecha, luego si queréis verlo, hay unos billetes enmarcados. Esos billetes los diseñó él mismo, porque él tiene su propio dinero. Porque él un día decidió, el problema del dinero no es el dinero en sí mismo, el problema es la manera en que lo usamos. El dinero en sí es solamente una herramienta. Entonces él dijo, tú fíjate cómo usas el dinero. Cuando tú sales a la calle, te compras una Coca-Cola, te vas a Starbucks, te vas a McDonald's, estás dando tu dinero a corporaciones diabólicas que se están cargando todo. Sin embargo, tú podrías decir, oye, pues no, yo lo que voy a hacer con mi dinero es invertir, voy a ir a comprarle a la señora que tiene una verdulería en la esquina, me voy a comprar una obra de arte baratita de un artista que esté empezando, voy a usar mi dinero con un poquito más de amor. O sea, voy a dejar de comprar cualquier cosa de corporaciones malignas, voy a pensar realmente a dónde va mi dinero. Y con ese gesto ya estás cambiando algo. Porque si tú quieres cambiar, el mundo no cambia afuera. Si tú quieres cambiar el mundo, lo que tienes que hacer es cambiar tú. Entonces empiezas a usar el dinero de otra manera. En realidad tenemos mucho más poder del que pensamos. Si el día que Coca-Cola dijo, que además hace poco, Coca-Cola dijo, no voy a dejar de usar botellas de plástico. Si ese día hubiera bajado el consumo de Coca-Cola a nivel mundial un 30%, hubieran dicho, hey, que la gente nos está boicoteando, que estamos vendiendo menos Coca-Cola, hay que dejar de usar plástico. No somos conscientes del poder que tenemos. Creemos que nuestro único poder es ir cada 4 años y meter un papel en una urna. Eso no es poder. Sin embargo, cada día estamos dando dinero a corporaciones terribles. Eso es lo que me enseñó Dadara el día que le hice la foto. Que además yo nunca lo había pensado. Esto yo lo aprendí realmente de él. Entonces decidí hacerle la foto como este chamán futurista con el tercer ojo activado, con este báculo mágico que tiene 4 manos y 2 corazones, y es un báculo que tiene una energía que hace que el dinero flote alrededor de él. Y veis que además hay mucho más dinero. Bueno, es un báculo mágico único, superpoderoso, pero veréis que detrás tiene otro de repuesto por si se le rompe. Y esa fue la idea de Dadara, ¿no? Cómo ese poder que tenemos podemos usarlo incluso en los detalles más pequeños, como ir a comprar a la frutería de la esquina en lugar de ir a la gran superficie. Y con eso termina mi presentación. Y si vamos bien de tiempo, podéis hacerme alguna pregunta si queréis. Y si os ha gustado, el día 13 de diciembre tengo otra exposición con una presentación también en Naubostik.